Pero bueno, diga conmigo discipulado. Discipulado. ¿Qué se ve así? Se ve muy raro. ¿A poco así se ve? La memoria falló que no se guardaron en los archivos, no es necesario. A ver, dale que sí. Ah, pero sí, sí está bien. Sí. Pensé que no se veía nada. Ok, vamos a leer entonces Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay. Es un texto que, bueno, ya lo hemos leído montones de veces, pero se hace un poco caso. Porque dice ir y hacer discípulos, y bueno, todos quisiéramos ir a las naciones, pero siempre se debe empezar por donde estamos, en el entorno donde estamos, ahí donde nos movemos, a ser discípulos. Pero el asunto es que no hay discípulos. La verdad es que hay congregaciones donde yo he podido ver y digo, bueno, tienen discípulos. Pero también he ido a congregaciones donde no hay discípulos. Y con mucho respeto y cariño le puedo decir que aquí yo contaría con las manos de mis dedos los discípulos que hay aquí, que podría considerar discípulos. Los demás son gente, son parte de la congregación, y está bien. Hacemos iglesia, hacemos congregación, pero no son discípulos. Y entonces lo que nos está mandando ahí es que hagamos discípulos. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Por lo tanto, cuando no se hacen las cosas como Él ha mandado, no se puede decir que es un discípulo. No se puede decir que le estamos siguiendo. Y no es que seamos perfectos en todo lo que mandó, pero mínimamente un compromiso sí debería de haber. Sí, amén. Cuando hablamos de discípulo, ahí en esa parte es la palabra griega matseteu. De hecho, creo que sí lo puse ahí. Sí, ahí está. Matseteu. Del griego 3101, que es intransitivamente convertirse en alumno. Transitivamente es discipular, es decir, usted sería un alumno y transitivamente yo soy el que discipulo o lo matriculo como un erudito, como un discípulo, como alguien docto o entendido en lo que se les enseña. Entonces, pocos podría decir que son discípulos. Porque fíjense, le pregunté a la IA algunas características de los discípulos o qué característica tenían los discípulos de Jesús. Y dice que los discípulos de Jesús, o también llamados apóstoles, eran un grupo de personas que los seguían y aprendían de él. Ahí en la predica, los discípulos de Jesús, o también llamados apóstoles, eran un grupo de personas que los seguían y aprendían de él. Siendo parte fundamental de su ministerio, se caracterizaban ¿por qué? Por su compromiso con su mensaje. Su disposición a seguirlo incluso a costa de sus vidas. Uno sí leyeron otro. Lo que está subrayado, es que ya no le dije hasta ahora, pero lo que está subrayado, desde se caracterizaban hasta todo lo que está subrayado para abajo. 1, 2, 3. Se caracterizaban por su compromiso con su mensaje, su disposición a seguirlo incluso a costa de sus vidas. Fíjense, esas es las características que la IA me dio de los discípulos de Jesús. Quiere decir que para ser un discípulo de Jesús debemos de caracterizarnos por lo mismo, por el compromiso con el mensaje que dio, con nuestra disposición a seguirlo, incluso a costa
en nuestras vidas. Y hay alguno que otro digan, no tanto así. Yo, si ya se trata de poner en riesgo mi vida, ya no le entro. Pero Jesús, más bien los discípulos de Jesús, estaban dispuestos. De hecho, aunque no nos especifica la Biblia cómo murieron todos, más que al Judas, que se ahorcó, en la historia de la iglesia sí se enseña que murieron los discípulos y de diferentes formas bien feas. Por ejemplo, en la historia se dice que Pedro fue crucificado también, así como Jesús, pero él pidió que fuera crucificado de cabeza, porque no quería, él decía que era indigno de morir igual que su maestro, igual que Jesús. Por lo tanto, dice la historia que lo crucificaron de cabeza. No está en la Biblia, pero sí en la historia de la iglesia. Juan, bueno, en este caso no era discípulo, era Juan el Bautista, cuando murió decapitado. Y así tantos, otro que no era directamente su discípulo, pero era discípulo de su discípulo, Esteban, murió lapidado, lo apedrearon. Y se murió, y mientras iba muriendo, dice la Biblia, eso sí está en la Biblia, que dijo que no les tomaran en cuenta su pecado. Así como Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre, Esteban, dijo lo mismo. Perdona, no les cuentes el pecado o lo malo que están haciendo estas personas. Quiere decir que debemos de ser comprometidos si queremos ser en realidad discípulos de Jesús. Si queremos ser llamados discípulos de Jesús, debemos de ser caracterizados como ellos por el compromiso con su mensaje, por la disposición a seguirlo, incluso a costa de nuestras vidas. Hoy, gracias a Dios, no hay persecución acá para los cristianos. El hecho de que le digan aleluya o que se burlen de uno, eso es cualquier cosa. Pero hay otros lugares donde ciertamente, si eres cristiano o te dices cristiano, allá sí te prueban. Allá sí te hacen la vida de cuadritos. Hay pueblos, por ejemplo en Chiapas, comunidades enteras de cristianos donde los sacaron de sus casas, donde como el gobierno igual tiene vidas raras, le cerraron el agua a todos los que fueran cristianos. Y entonces, ¿qué piden o qué demandan? Bueno, demandan que nieguen su fe o que se retracten y vuelvan a ser lo que eran, ¿no? Los supuestos católicos. Entonces, cuando pasan esas cosas es donde se ve un verdadero discípulo. Y a mí me llama mucho la atención que las mayores iglesias o las iglesias más grandes se dan en los lugares donde hay más persecución. Allá en Chiapas, justamente, en un lugar que se llama Chamula, hay cantidad de cristianos, un montón. Pero ¿sabe qué hay en Chamula? Ahí los mataban, les decían, niega a tu Dios o te mueres. Y pues la verdad es que preferían morir. Y muchos de esas personas que mataron y que perseguían a la iglesia, así como Pablo en algún momento lo hizo, pues se convirtieron después al Evangelio. Entonces, para ser discípulo de Jesús en estos tiempos, al menos donde estamos o donde vivimos, no necesitamos tanto, sino soportar que le gusta, críticas, chismes, ¿qué otra cosa? Burlas, vituperio, lo que sea, pero no pasa de ahí. Pero en otros lados, insisto, siguen acechando sus vidas, siguen tratando de complicarle la existencia por el simple hecho de decir que siguen a Jesús. Entonces, leímos que Mateo 28:18 dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces,
tenemos que hacer discípulos, fue un mandamiento de Jesús. Y si Jesús lo mandó, por lo tanto nosotros tenemos que obedecer. ¿Quiénes obedecen? Los que son sus discípulos. ¿Quiénes no obedecen? Los que siguen a Jesús, pero no son discípulos. Entonces, discípulos de los discípulos. No es una idea novedosa que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto se vio, sino que desde el Antiguo Testamento se mira, y aún en el Antiguo Testamento era como con más énfasis, como con más fuerza. A de cuenta, había un hombre, un profeta que se llamaba Elías, y al lado de él siempre iba a estar uno que se llamaba Eliseo. Siempre, siempre. Y lo que hacía Elías, ahí iba Eliseo detrás de él a buscarlo, a ayudarle, a ver qué necesitaba el profeta, qué necesitaba pasarle, ayudarle en lo que fuera, y ahí siempre estaba. Cuando el profeta ya iba a ser levantado con el Señor, le dijo a Eliseo: mi tiempo ha llegado, yo me voy a ir, ¿qué quieres que haga contigo? Y Eliseo, el que siempre lo acompañaba, dijo: quiero la doble porción de lo que tú tienes, de tu unción. Y lo que le dijo el profeta Elías fue: si tú me ves cuando yo me vaya, esa unción va a venir sobre ti, la doble porción de unción va a venir sobre ti. Entonces imagínense qué tenía que hacer Eliseo con Elías, porque en algún momento se iba a ir, pero no sabía a qué hora ni en qué momento. Entonces yo me imagino a Eliseo que veía que tantito se movía Elías y allí iba. Quizá un poco incómodo de repente Elías: espérate, voy al baño. Porque eran personas al final de cuentas. Y a donde iba, ahí iba. Dicen por ahí que en ese rato se va y no veo cuando el profeta se vaya. Y si no veo, entonces no voy a obtener esa doble unción que yo anhelo. Esa era una figura de un discípulo, el que lo seguía para todos lados. Los discípulos seguían a Jesús a todos lados donde iban, a menos que Jesús les dijera aquí no vayan, déjenme ir solo, etc. Aquí los dejo, yo subo solo, como cuando subió a orar. Dijo: ustedes quédense aquí, yo voy a subir a orar. Pero por lo demás no tenían tanta restricción. Donde iba Jesús, ahí iban los discípulos. 12 discípulos habla la Biblia que son los más allegados a Jesús, pero no eran los únicos. La Biblia habla de 120 discípulos aparte de esos 12. Y aparte de esos 120 discípulos había otros más, pero siempre hay unos más apegados que otros. Entonces no es una idea nueva que cuando viene Jesús dice: bueno, yo necesito 12 discípulos y ya. No, sino que Jesús quiso enseñar la forma en que se debería de organizar la iglesia. Es decir, un maestro y sus discípulos. Ya no lo apunté, pero el domingo venga, pues se va a poner. El domingo vamos a hablar un poquito acerca de él. Pero había unos personajes que iban con Jesús a donde se presentaba. De cuenta como que era un show, como que era un espectáculo para algunos. Y decían: Jesús va a ir a Capernaum. Y ahí iba toda la gente a Capernaum. Pero dice la Biblia que muchos lo seguían porque les daba de comer, porque los alimentaba. Entonces, a veces las personas buscan asistir a alguna congregación porque dicen: pues no tengo que hacer, ¿no? Esa es la otra parte. No tengo que hacer, pues voy a ir, aunque sea. Estábamos hablando acerca de una persona el día domingo que estaba pues en una situación de vicios y tal, y su familia dice: yo prefiero que esté ahí metido en la iglesia a que esté pues cayendo en vicios, ¿no? Pero eso de prefiero que esté ahí, yo lo noto así como: pues ni que fuera mal estar aquí.
ni que fuera lo peor estar aquí. O sea, es bueno estar aquí porque al final te confrontas con la realidad que Dios te quiere enseñar, que Dios dice y dices, no me parezco a eso que Dios quiere. Entonces necesitamos ir tomando nosotros esa dirección que Dios nos está poniendo. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa posición que Dios tiene para nosotros? Bueno, se necesita un maestro y se necesitan discípulos. Sí, amén. Si nada más hay maestro, pero hay multitud y no discípulo, no va a llegar a ningún lado. Si nada más hay gente que quiere ser discipulada, pero el maestro no quiere discipular, entonces tampoco se llega a nada. Se necesita entonces tener un buen maestro y un buen discípulo. Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro. Fíjese. Y hay veces que en las congregaciones dicen, ay, yo sé más que el pastor. ¿El pastor qué me va a enseñar? Y peor, ¿no? Bueno, ya no estoy tan chavo, pero antes decían, está muy chavo ese que me va a enseñar. Pero dice la Biblia que el discípulo no es superior al maestro. Sí, amén. Mas todo el que fuere perfeccionado, a lo mucho que llegará es a ser como su maestro. Se necesitan buenos maestros, pero también buenos alumnos. Ya les platiqué acerca de Elías y Eliseo, cómo era. Moisés y Josué también era un par donde Moisés era el maestro, el que guiaba a todo un pueblo, pero había uno que siempre estaba a un lado de él aprendiendo, que era Josué. Cuando Moisés parte, queda Josué a cargo de todo. Pero hay otros casos más como Jesús con Judas. Note cómo Jesús, siendo el mejor maestro, el mayor de los maestros, tuvo un discípulo que era Judas, que lo entregó, que lo entregó para que lo crucificara. Entonces, vemos un buen maestro, pero un mal discípulo. ¿Sí está acá? Sí, amén. Pero también vemos a Jesús y a Pedro. Jesús un buen maestro, pero Pedro no era tan buen discípulo. Ya después de que lo negó y lo perdonó, bueno, fue otra cosa, pero en el lapso no era un buen discípulo. Voy a decir por qué. Mire, en Jesús, cuando llega la noche donde lo van a arrestar, ¿quiénes llegan? Cuando llegan los soldados, y estaba Jesús, y estaba Pedro. Y cuando van a agarrar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Se lanza contra él. Se lanza, saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados romanos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Era algo que Jesús enseñaba? No. Y Jesús era el maestro, estaba presente y aún así Pedro hizo algo que Jesús no le gustaba, o no enseñaba, sino que enseñaba lo contrario. Bueno, es algo como a veces, ¿no? Yo no me saco de onda y creo que Jesús tampoco, pero a veces así es la gente. Hace cosas que yo no enseño delante de uno. Y pues ni modo que a lo mejor piensa que le voy a decir, no, hace eso está mal. Bueno, pues si ya lo sabe, yo lo he enseñado que está mal. Y aún así lo hacen delante de uno. Yo digo, a veces se encubren con, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Digo, bueno, está bien, pero me parece que debe de haber pues, cierto respeto también entre un maestro y un alumno. Vemos a Jesús con Juan. Juan fue el único discípulo que llegó hasta la cruz cuando estaban crucificando a Jesús. Sí, Pedro ahí iba, pero después lo negó 3 veces y se fue de chillón y ya no llegó a la cruz donde estaba Jesús. Pero ahí donde estaba Jesús crucificado, Juan, el discípulo amado, llegó hasta ese lugar. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dice a María, María, tu hijo
y a Juan, hijo de ahí tu madre. Entonces, quiere decir que estaban ahí. Sí, amén. En el momento más difícil o más crítico de Jesús, ahí estaba su discípulo Juan, su discípulo amado. Vemos también a Pablo con Bernabé. Bernabé era su discípulo y ambos predicaban, compartían, pero hubo una ocasión, dice la Biblia, en que se pusieron a debatir muy fuertemente. Y cuando terminan de debatir, ¿sabe qué pasó con Bernabé? Deja de aparecer en la Biblia. Ya no se habla de él, no se escribió nada. Y entonces cuando uno entiende que Pablo hasta hoy sigue haciendo discípulos por todo lo que escribió, y Bernabé solamente pudo hacer discípulos mientras estuvo predicando en su tiempo. Quiere decir que alguien que está bajo la autoridad de alguien va a poder seguir haciendo discípulos o haciendo su trabajo aún después de muerto. Pero aquel que se opone o está en contra de la autoridad, entonces quiere decir que pues, quizá puede seguir trabajando y hacer lo que Dios demanda, pero solamente en un plano de vida. Después de ahí no se va a contar nada, no va a dejar ningún legado, no va a poder hacer nada más. Pero también vemos a Pablo con Timoteo o Pablo con Tito. Timoteo y Tito sí eran gente que estaba bajo las, si lo podemos llamar así, bajo las órdenes de Pablo, bajo lo que Pablo les enseñaba y les decía. Y miren que Pablo ni siquiera estaba ahí en su congregación, tuvo muy poco tiempo en algunas ocasiones, pero él no estaba como tal en sus iglesias. ¿Qué hacía Pablo? Les mandaba cartas. Les enseñaba primero, los dejaba a cargo y después les mandaba cartas, que son justamente las que leemos, ¿no? A los romanos, a los corintios, al Galacia, a los Gálatas, etc. Por eso Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces quiere decir que nosotros debemos de seguir a alguien más. ¿Cómo? No solo a Dios, es que no podemos ver a Dios. Si lo pudiéramos ver y escuchar su voz audible y fuera así el contacto, pues estaría de más seguir a una persona, a un humano. Pero como no es así, entonces Dios pone figuras para poder obedecer, para poder aprender, para poder ser enseñados. Están los didáscalos, que significa instructor. Generalmente, específicamente, doctor, maestro o padre de familia. Entonces, ya voy a ir cerrando. Dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7: para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y la verdad. O sea que Jesús tuvo discípulos, como a Pablo. Aunque Pablo no estaba entre los demás discípulos, Pablo queda como un apóstol de Jesús, como un discípulo de Jesús. Y Pablo tenía sus propios discípulos, que era Tito, que era Timoteo. Eso quiere decir que cada discípulo debe de tener más discípulos. Pero si no somos capaces de ser nosotros mismos discípulos de alguien, no vamos a poder hacer que las personas sean nuestros propios discípulos. ¿Sí voy bien o ya? Sí, amén. Dice, nos dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas y digan y contienda, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas. Bueno, les empieza a dar una serie de instrucciones. A lo que voy a ir es que Pablo era su maestro, Pablo era el que les enseñaba,
Y los discípulos, ¿qué tenían que hacer? Obedecer lo que decían Pablo. Por eso comienza a darles instrucciones. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten lo que hacen, no, imiten su fe. Amén. Amén. Entonces, debemos de imitar la fe de aquellas personas, aquellos hombres o mujeres que están a cargo de nosotros. Yo, por ejemplo, allá con mi pastor, pues lo que diga que hay que hacer, pues hay que hacer. Y lo que dice eso no se hace, pues eso no se hace. Hay gente que dice, no, yo lo voy a hacer porque yo pienso por mí mismo y creo que así es correcto. Bueno, lo puedes hacer, pero estás dejando de lado a tu maestro, a tu pastor. Y entonces volvemos a lo mismo, ya no eres un buen discípulo. Cuando tú no obedeces algo que está sustentado obviamente con la Biblia, entonces ya no eres un buen discípulo. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese, hace poquito falleció alguien que llegó a venir acá a la congregación, y yo, ya cuando me avisaron y todo, dije, pues me sorprendió primero, pero después dije, qué terrible es eso, que cuando parte alguien, algo que tiene miedo a las personas cuando muere alguien es que se haga algo religioso, que se haga algo espiritual para ver si se salva, o para que se salve, o es algo que tenemos en nuestra mente. Pero siempre necesitan, si no llega el sacerdote, pues háblenle a algún pastor, ¿no? Entonces, yo en mi cabeza decía, yo no iría, porque aunque vino algunas veces, no estuvo constante en este lugar. Y entonces ahora que tienen esa situación, necesitarían a alguien que esté ahí. Y sería algo injusto que yo tuviera que ir cuando ellos nunca estuvieron en este lugar. Y no solamente esos casos. Ha habido casos en que vienen que para que les presente a sus hijos, que para que los case, que para esto y lo otro, y después de repente ya no están aquí. Incluso hasta me dicen, préstanos el lugar, y se los llegué a prestar, de repente ya no están aquí. Entonces yo meditaba y decía, no, eso no es ahí, sino que por aquellos que sí están, que sí podemos considerar, pues sí me dejo lo que yo tenga que hacer, dejo mis quehaceres, dejo mi familia, dejo lo que tenga que hacer, por ir a confortar su alma, por hacer alguna actividad religiosa o eclesiástica, sí, pero por aquellos que solo llegaron así cuando necesitaron, no. Es, por ejemplo, a veces han llegado personas y vienen que necesitan dinero, que esto y lo otro. Hermano, no lo conozco. Y hay tantas personas tan malas que llegan a todas las iglesias y están pide. Y porque no les digan que son bien malos y eso, que son cristianos y eso, les dan algo. Pero no, yo considero que si estuvieran en una congregación fijos, si tuvieran una necesidad, pues se les apoya. Pero así nada más de llegar, presta y me voy, ni siquiera estoy, no le veo caso. Entonces necesita la gente ser discípulo de alguien, para que cuando tenga esas situaciones
su maestro, mentor, pastor, padre espiritual, como le quiera decir, esté ahí con ustedes. Porque si no, cuando suceden esas cosas, andan ahí buscando. Y sí, nunca va a faltar algún pastorcito que se ofrezca, como no tiene nada que hacer en su iglesia, pues va a decir, ay, no voy, de buena onda, ¿no? Pero no es así. Hubo una ocasión igual que me dijeron que si casaba una pareja, ¿no? Entonces comienzo a preguntar cosas y así. Y dije, no, como que algo no me cuadraba. Y ya le dije a esta persona, la mujer fue la que me estaba diciendo que los casara. Digo, ¿y él es cristiano? Sí, está en Estados Unidos y tal. Dice, pero va a venir y nos vamos a casar y se vuelve a ir. Le dije, ¿y tiene pastor? Sí. Ah, pues que me pase el número de su pastor y platico con él. Bueno, sí, está bien. Ya me pasa el número. Cuando le llamo al pastor, no, el pastor se sacó las buenas. Dije, no, pues no se puede. Y ya termino de hablar con el pastor de allá de Estados Unidos y me llama otra vez la hermana. ¿Qué le dijo? Que no, él no se puede casar. Y así yo los caso. Ah, el pastor le dice, no, ay, búscale, no faltará un pastor sin intelecto, sin ética, que diga, sí, venga, se los caso. Pero yo, no. Y ya, pues hizo su berrinche y me dejaron de hablar un montón. Me hablan otra vez. Pero hicieron su berrinche por eso. Pero volvemos a lo mismo, no hay un compromiso. Y si no hay un compromiso, hermano, no podemos ser considerados discípulos. Yo decía, ¿por qué? Sobre todo los ministerios, los demás, no se sientan aludidos, pero los del ministerio, los que hacen algo. ¿Por qué no están a veces puntuales, no hacen las cosas? Tampoco los que lo hacen se sientan aludidos, yo digo los que no lo hacen. ¿Por qué no llegan a tiempo? ¿Por qué no hacen las cosas? ¿Por qué de repente que ya se enfermaron, que llegó una visita y ya no pudieron venir, que a veces nomás no avisan y no llegan, etc. Y entonces me vino esa palabra justamente, es que no son discípulos. Es que son gente, son multitud, son iglesia, son parte de la iglesia, pero no son discípulos. Y lo que leímos al principio es ir y hacer discípulos. Entonces necesitamos ser discípulos. Yo necesito hacer discípulos, no solamente llenar un lugar de gente que no es disciplinada. De discípulo viene disciplina. Entonces, si hay gente que no se disciplina, que no es disciplinada en las cosas de Dios, no se puede considerar un discípulo. Como si llega alguien nuevo, pues no le puedo decir, oye, haz esto, haz lo otro. Va a decir, yo no tengo compromiso. Pero hay gente de años acá que es lo mismo que si fueron nuevos, no le puedo decir nada porque no lo va a hacer. Porque los he dejado, les he dicho, y a la mera hora no están, no llegan. Platicaba el otro día con Lulú y me decía, no, pastor, allá en el pueblo, o sea, allá hay hasta una hermanita con una vara para los niños. Y yo me quedé así. ¿Serio? Sí. No, ya tiene como 100 años. Le digo, ya hasta se la debería llevar el Señor. Y luego, ¿no poco sí les da? Sí. ¿Y la gente? No, la gente no dice nada. Me quedé de hacer. ¿Cómo? Dice, y como allá usan velo, dice, y si no llevan velo, las hermanas, o le prestan uno
o se queda afuera, no entra al templo, sino entra en velo. Mira qué maravilla. Y entonces yo pensaba y decía, bueno, aunque están mal sus conceptos y sus formas, tiene discípulos porque le obedecen. Y dije, qué locura, a veces la gente necesita que los force. Siempre lo he visto así, es como cuando pasan los muchachos de la secundaria y la prepa. Si entran a una preparatoria escolarizada donde todavía llaman a sus papás si faltaron, si van mal en la escuela, es más fácil que pasen, que salgan de la prepa. A que si entran al CCH y ven que ahí entran y salen cuando quieren y como sea, es mucho más complicado porque como nunca tuvieron una libertad así, ahora se vuelven locos. Entonces en las iglesias se me hace algo así. Como aquí hay tanta libertad como para hacer lo que quiera, pues le da igual. Pero en otros lugares como los tienen aquí y usan el recurso del miedo, del temor, si no obedeces te vas a ir al infierno, si no diezmas te vas a ir al infierno, si no, y un montón de cosas, y los tienen aquí por miedo. Pues yo quiero decir que usted está en un lugar donde tiene la libertad de decidir, porque esa libertad no la dio Cristo. O sea, no es obligado a nada, pero yo siempre he querido hacer conciencia de tener gratitud para con Dios y por esa gratitud para con Dios hacer todo lo que queramos hacer. Y si vamos a hacer algo, hacerlo bien porque es para Dios. Amén. Déjenme ver si no me pasa nada. Bueno, entonces, cierro y concluyo. Necesitamos ser no de la multitud, sino de los discípulos. A veces es fuerte la diferencia, porque la multitud, cuando fue a ver a Jesús, Jesús les dijo, recuéstense. Y a los discípulos les dijo, sirvan. Entonces un discípulo va a estar trabajando, va a estar haciendo. En eso te vas a dar cuenta de todo. ¿Quién es un discípulo? Aquel que sirve, aquel que obedece, al que les dice que sigue. Y aquel que dice, no, yo me da igual, es parte de la multitud, se recuestan, toman de lo que sirven los demás. Y no es malo, pero lo que Dios quiere es discípulos, gente discipulada. Bueno, a veces ni saludan ni se despiden de su pastor. Hay veces que digo, ¿y a poco sí vino? Sí, ahí estaba. Epa. Así le dije, ¿verdad? Y hasta hoy no sé si vino o no vino. Le pregunté a mi hermano, uy, ¿y el Dani? Pues sí fue, ¿no? No lo vi. Ya ves que desde sale rápido, bueno, eso sí. Entonces no sé. Pero tienen esa manía. Cierre sus ojos.